vayan a anunciar. Ay, mire, en esta sesión, igual que el día pasado, que sí me permite, sí, ok. Tienes razón. Probando.
Buenas tardes. En nombre de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia, la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Trabajo Social y el Observatorio Latinoamericano Observa la Trata, capítulo Costa Rica, le damos la más cordial bienvenida a esta segunda parte del Congreso Virtual Latinoamericano y Caribeño sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. Este es un espacio producido por la Cátedra de Trabajo Social junto con la facilitación del programa de videocomunicación VICOM. Mi nombre es Yariela Quiroz Álvarez y les acompañaré como moderadora en este espacio. El objetivo de esta mesa de trabajo será abordar desde el cumplimiento de los derechos humanos relacionado de manera general con las acciones de prevención en diversos países como Colombia, Argentina y Costa Rica. Para tratar estos temas vamos a tener la participación de 4 personas ponentes, donde cada una tendrá 15 minutos para realizar su exposición y al finalizar el desarrollo de las 4 ponencias, tendremos un segmento de preguntas, para lo cual les solicitamos a todas las personas que participan como escuchas, poder ir anotando sus preguntas y enviárnoslas por medio del chat establecido. Este chat es de manera virtual y esto se hace en el momento en que surge una consulta o aporte y al finalizar las exposiciones estaremos retomando sus consultas para cada una de las personas expositoras y que éstas puedan ampliar las mismas. Seguidamente presentaremos la primera ponencia denominada Movilización Digital, una oportunidad en la lucha de la trata de personas. Aproximaciones teóricas y miradas a las redes de la Alianza Colombiana de Organizaciones de la Sociedad Civil en contra de la trata de personas a cargo de Robinson Sánchez Tamayo, quien es abogado, magíster en Derecho y doctor en Derecho. Tiene experiencia profesional en entidades públicas, es activista social y docente universitario. Actualmente está vinculado a la Universidad Militar Nueva Granada como docente e investigador. Su referente institucional de esta universidad ante el Observatorio Latinoamericano sobre la Trata y Tráfico de Personas, Observa la Trata, es en áreas de investigación como derechos humanos y movimientos sociales, género y derecho. Le damos la más cordial bienvenida y seguidamente cedemos el espacio para su exposición, recordando que cuenta con 15 minutos para su desarrollo. Doctor Robinson, adelante, bienvenido, buenas tardes. Tardes, muchas gracias y muchas gracias por esa presentación. También muchas gracias a todas las personas que están hoy conectadas y por supuesto que a los organizadores de este importante evento. Voy a compartirles mi presentación. Entonces, esta presentación la he titulado una movilización digital, una oportunidad en la lucha contra trata de personas, aproximaciones teóricas y miradas a las redes de la Alianza Colombiana de las Organizaciones de la Sociedad Civil en contra de la trata de personas. Este documento, el documento, la ponencia que les traigo es una fase exploratoria de un proyecto de investigación que estoy realizando sobre movilización digital. Y un poco lo que quería explorar en esta etapa era las estrategias o las oportunidades que podría tener la movilización digital en la lucha contra la trata de personas en Colombia, particularmente, para mirar algunas oportunidades que se podría dar en el tema de prevención de este delito. Para ello he realizado una revisión bibliográfica, principalmente de literatura gris académica
que trata de agrupar como 3 cuerpos de literatura. El primero sobre activismo digital, el segundo sobre framing, que es como una forma, una aproximación teórica con la cual me quise acercar a este análisis, y la literatura sobre activismo de lucha con la trata de personas, que es un cuerpo de literatura que todavía tiene un desarrollo muy limitado. Para eso también hice el rastreo de contenidos digitales en 3 redes, en Twitter, Instagram y Facebook, que son de las redes que mayor incidencia tienen en Colombia, de 3 organizaciones sociales que hacen parte de esta Alianza Colombiana de Organizaciones Sociales, como para poder mirar cómo estaba, hacer una aproximación, pues una mirada muy rápida de cómo se venía haciendo esto, y tratando de enfocarme en cómo esas organizaciones estaban explorando el activismo digital como una estrategia o como una táctica de movilización social. Aquí ves como unos elementos que es importante tener en cuenta. Entendemos como movilización digital, la movilización por medio de tecnologías de la información y la comunicación de las agendas sociales y políticas de las organizaciones sociales en diferentes temas, y a partir de ahí, como en 3 consideraciones conceptuales que es importante tener, como de movilización, que es la posibilidad de generar esta dinámica de movilización a través de la tecnología de la información y la comunicación, aunque como lo he dicho estaba más centrado en el tema de redes sociales, las tácticas que son, cuáles son esas tácticas particulares que utilizan las organizaciones o los movimientos sociales para movilizar sus agendas. En particular aquí hay un énfasis, por ejemplo, en el uso del hashtag, del meme de sensibilización, bueno, de canales de YouTube, entre otras estrategias. Y los de movimientos, como todas estas formas de articulación que hacen las organizaciones sociales para movilizar por estas vías una idea determinada. Al revisar un poco la literatura sobre la movilización digital, yo encontré como 3 tipos o 3 tipos de enfoques teóricos de corrientes de opinión frente al uso de la movilización digital como una táctica de los movimientos sociales. La primera es una visión que se haya denominado ciberoptimista, en la medida en que es una visión que trata que exalta principalmente las ventajas de mover una idea en un nuevo campo de lucha social, en el cual hay posibilidad de llegar a nuevos públicos, de llegar a generar mejores redes, incluso transnacionales, y dijéramos que también Buenas genera tardes. un Sí, ejercicio señorita. de mayor economía o de mejor optimización de recursos. Y también hay unas corrientes ciberpesimistas que tratan de exponer principalmente los enfoques más negativos o los riesgos más negativos que hay sobre el uso de esta táctica de movilización social, entre ellas la falta de neutralidad tecnológica. No todas las personas pueden acceder a la tecnología en igualdad de oportunidades. Esto hace que algunas personas puedan quedar por fuera del debate tecnológico, pero también o que también o que este debate tecnológico también esté mediado por las ideas políticas que, digamos, que de alguna manera sintonizan o que encajan en los en esos medios de comunicación. De todas maneras, pues tratan de reconocer que este tipo de tecnologías tampoco tienen neutralidad política, que detrás de las vías o las herramientas de este tipo de tecnologías, lo que existe también hay varios intereses económicos, y que eso también puede permear un poco o puede, digamos, viciar o sesgar la información que por ella se moviliza. Y también hay otras lecturas que son más integradoras, que tratan de decir que está corriendo, que entender esta forma de movilización social, entender la movilización digital como como una táctica o útil para los movimientos sociales, puede ser analizada mirando como un balance de aspectos positivos, de beneficios y de retos, y ese es un poco en el cual se ha insertado las reflexiones que he venido realizando
en este enfoque. Y aquí, pues, muy importante destacar la experiencia del feminismo digital, que digamos que es como el ilustrador que me ha venido mostrando, porque de alguna manera es donde el principal fuente de estudio que he tenido para la movilización digital. Algunas como elementos que es importante que decir. Por un lado, es la importancia de utilizar la teoría del framing para entender las oportunidades que ofrece el uso de movilización digital como una táctica de los movimientos sociales. El framing o el framing ha sido definido como la estrategia de construir contenidos significantes o cargas semánticas frente a determinadas circunstancias. En ese sentido, el framing lo que permite es construir un nuevo discurso en la agenda pública a partir de los movimientos sociales, incluso ya sea sobre factores que han tenido poca visibilidad en la agenda pública o que los movimientos sociales están combatiendo o que existe una lucha por las significaciones sociales que existen entre esas categorías que utilizan los movimientos sociales y las significantes que sobre esas categorías tiene la sociedad. Entonces el framing es una de las principales, de las herramientas más tradicionales en las que se estudia los movimientos sociales y creo que es una herramienta útil para entender las oportunidades del activismo digital, pues en últimas lo que hace el activismo digital es producción de contenidos. Y al producir contenidos, pues lo que se está haciendo es construcción de discursos. Y al construir discursos es una oportunidad para que las organizaciones sociales puedan presentar un framing sobre lo que están, sobre sus luchas sociales y con base en ello generar mayor empatía o movilizar a la ciudadanía con base en esos significantes sociales que los movimientos han construido. Y eso, pues, la importancia en últimas en la construcción de significantes, de significados sociales es que en últimas lo que busca cualquier movimiento social y en ese, pues, y el movimiento social pues, en la lucha contra la trata de personas no es la excepción, es generar una mayor posicionamiento del debate en la opinión pública para que haya mayor sensibilidad en las estrategias de prevención y de lucha contra este delito. Y esto, pues, en ese sentido, pues, el framing, pues, usar la teoría de framing para entender la movilización digital puede darle un contenido, puede explicar la importancia de esta táctica de movilización. Así pues lo ha hecho el movimiento feminista, como les decía. Creo que es un buen campo de aprendizaje. La literatura sobre relativismo, el feminismo digital, se ha centrado en cómo las organizaciones de mujeres han venido han generado nuevos tipos de contenidos para visibilizar sus temas, entre ellas, por ejemplo, el meme feminista, pero podríamos también tener muchas otras experiencias, el uso de hashtag, el uso de canales de YouTube, el uso de videos muy cortos para poner en las stories en diferentes redes sociales, muestran cómo también ha surgido una nueva forma de comunicar y en esa nueva forma de comunicar pues hay una adaptación de los contenidos a un nuevo, si se quiere, público. También una de las elementos que ha trabajado la literatura sobre el feminismo digital, sobre la importancia que ofrece la movilización digital para las ideas feministas, está también la idea de generar una conversación interseccional sobre temas como el privilegio, la diferencia, el acceso, ya sea tanto en el desarrollo de la crítica de quienes no tienen acceso a este nuevo de contenidos, pero también sobre la crítica que hay sobre, digamos, la movilización por fuera del escenario digital, desde la movilización terrestre, la movilización en calle, que tampoco pues llega necesariamente a todas las audiencias, pero y tampoco a veces es tan fácil generar la discusión, mientras que en las redes sociales pues también eso se presta. Aquí también la literatura ha advertido, sin embargo, que como esta discusión también ha posibilitado que haya discursos, exponer a las personas, a las activistas a unos tipos de violencias, de opositores que también utilizan
los canales digitales para exacerbar los discursos y, dijéramos, generar también situaciones de violencia digital, que creo que es una de las advertencias que es más fácil tener. Y, y en ese sentido, pues como también una de la literatura que se ha realizado, ha propuesto que no solamente se piense el activismo digital como un escenario que reemplaza el activismo offline, o sea, fuera de línea, sino también que se puede ver como mecanismos integradores o complementarios. Sin embargo, pues al revisar todo este tipo hacer un rastreo bibliográfico de este tipo de discusiones, pues durante esta exploración lo que yo he encontrado es que existe muy poca literatura sobre el framing digital contra la trata de personas. En general, la literatura académica sobre la trata de personas no es tan amplia, tiene muchos vacíos, no hay a pesar de que muchas reconocen la importancia de la precisión conceptual sobre determinadas categorías, sobre la misma categoría de trata de personas. Es una categoría que ha estado en tensión, digamos, durante la academia. La categoría del delito, la categoría del crimen transnacional, bueno, hay un montón de categorías que son muy importantes en la movilización social, en la lucha contra la trata de personas. Sin embargo, no hay mucha literatura que analice este frame, ¿sí? Que pueda abordar con mucha abundancia. Hay alguna, por supuesto que sí, pero digamos que es imposible ampliar más. Pero al llevarlo al tema de movilización digital, pues esta literatura es súper escasa, no hay casi trabajo sobre la materia, y en ese sentido creo que esta ponencia también se vuelve una invitación a ampliar este tipo de discusiones. Eh, También lo que se logra rastrear en esa literatura es que existe una gran importancia de las organizaciones, su rol de las organizaciones sociales en la definición de legislación y políticas públicas. Esto pues hace que uno pueda pensar que las organizaciones sociales son un actor muy relevante en la lucha contra la trata de personas, y en ese sentido pues es también muy importante darle mayor visibilidad al trabajo de las organizaciones sociales en la literatura. La gran parte de la literatura que yo revisé está enfocada en el tipo de acciones que realiza el Estado, pero creo que es más importante también resaltar en la academia el papel de las organizaciones sociales en esta lucha. Y en ese sentido, pues lo que hay aquí en evidencia es una necesidad de ampliar las investigaciones, no solamente sobre el activismo digital, sino sobre el activismo en general, sobre la lucha contra la trata de personas, y hacer mayor análisis de organizaciones sociales, que aunque se enuncian en muchos trabajos, dijéramos, no son el eje central de los trabajos académicos que existen sobre la materia. Aquí pues ya empiezo como una parte más histórica sobre la presentación, sobre el seguimiento que hice en las redes sociales a las organizaciones de la Alianza Colombiana contra la Trata de Personas. Yo aquí pues escogí aleatoriamente a 3 de las organizaciones que la conforman, que son la Corporación Espacios de Mujer, la Red Tamar y Fundepaz. Aquí un poco lo que pude encontrar en estas 3 organizaciones es que tienen un ejercicio distinto entre las diferentes redes, entre las redes sociales. Donde más interacción tienen es en Facebook. Sin embargo, el uso todavía de estas redes sociales para generar movilización digital sigue siendo muy limitado, es decir, es todavía un campo apenas por explorar. Creo que las organizaciones están empezando o sea, creo que esta es una oportunidad para que las organizaciones empiecen a explorar esta oportunidad. De las 3 organizaciones que encontré, solamente la Corporación Espacios para la Mujer está empezando a desarrollar iniciativas específicas de contenidos digitales para generar sensibilización de esta problemática social. Han venido sacando unos videos muy interesantes sobre diferentes formas de trata de personas, y esa es una experiencia interesante para seguir haciendo seguimiento y para también motivar a otras organizaciones sociales a que exploren este terreno. Es decir, que pues en última lo que hay aquí es todavía mucho potencial. Las organizaciones en general todavía no han hecho, por lo menos en Colombia, no han hecho un
una explotación, dijéramos un aprovechamiento del recurso de las redes sociales para posicionar estas temáticas, y esta es una vía que podría ser interesante. Aquí habría también, sería inconveniente mirar estrategias como la posibilidad de generar acciones articuladas, aunque existe una campaña que es liderada por el Observatorio de Pocas y existen muchos espacios de discusión offline donde se hacen espacios de campañas de articulación de las organizaciones sociales. No fue posible rastrear campañas articuladas de movilización digital entre estas organizaciones, entonces digamos que ese también es un terreno en el cual todavía hay un margen de posibilidades amplio para esta temática. Esto pues como para decir que entonces las redes sociales son un espacio interesante, la movilización digital es un espacio interesante para que las organizaciones sociales lo puedan aprovechar, aclarando sin embargo que esto no está exento de riesgos, que no se puede hablar de una neutralidad tecnológica en nuestras sociedades, en general en la tecnología, y que es también posible y es necesario también tener medidas de prevención de la violencia digital, que también se ha prestado para que muchos activistas y muchas activistas puedan ser victimizadas en ese tema. Entonces, así como conclusiones, lo que quiero decir es que es importante reconocer que es posible reconocerse la movilización digital como una táctica importante para la lucha contra la trata de personas, aunque pues eso, como lo decía, no está exento de riesgos y que es necesario también tener medidas de prevención de tales riesgos. Creo que es importante que en esta campaña o en este uso de esta táctica de movilización digital se pueda profundizar en el framing, pueda permitirse un mayor debate para generar mayor precisión conceptual frente a las significaciones sociales que el movimiento quiere, que la sociedad, por el cual quiere que la sociedad o la opinión pública pueda comprender esta situación, este fenómeno social o este delito, y que en ese sentido pues es necesario que haya más investigación, más trabajo académico sobre eso. En últimas, lo que hace esta ponencia o ese rastreo que yo hago es poner en evidencia la necesidad de hacer más contribución académica a las tácticas de movilización social en la lucha contra la trata de personas, incluyendo la movilización digital, pero también por fuera de la movilización digital. Y por último, pues haciendo también mayor centralidad del papel de las organizaciones en esta lucha. Y por último, pues creo que este es un escenario que podría ser también una ventana de oportunidad en los planes de acción del observatorio, en el Observa la Trata y otras organizaciones de articulación como este. Con eso dejo por acá y quedo atento a cualquier pregunta que pueda surgir. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición, señor Robinson Sánchez. Les recordamos que el segmento de preguntas lo tendremos al finalizar las 4 exposiciones. Seguidamente escucharemos la segunda ponencia denominada El algoritmo de la prevención desde el Estado costarricense. Retos, reflexiones y experiencias según la Ley 9095 y está a cargo de la señora Roxana Gómez Zúñiga, quien es licenciada en Antropología de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con un diploma superior en Ciencias Sociales con mención en Estudios Urbanos de Flaxo. Tiene títulos en psicodramatista, está acreditada en resolución alterna de conflictos por el Colegio de Abogados y ha sido formada como facilitadora de procesos formativos desde FUNDES y la Universidad Nacional. Cuenta también con un diplomado técnico en producción de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica. Ha trabajado desde el año 2000 en el Ministerio de Educación Pública como antropóloga, encargada del desarrollo de capacidades en docentes en el área de violencia de género, sexuales y trabajo infantil, así como explotación laboral, sexual y trata de personas. Cuenta también con una amplia experiencia laboral en diversas instituciones públicas y autónomas de Costa Rica y en diversos programas de desarrollo a nivel investigativo. Le damos la más cordial bienvenida
y cedemos en este momento el espacio para que pueda dar inicio al desarrollo de su trabajo, para el cual cuenta con 15 minutos a partir de este momento. Doña Roxana, bienvenida. Muchísimas gracias. Aquí quedo atenta para... ¿me escuchan? Vamos a ver, ¿me ven? No logro ver cómo compartir acá. Ahora sí me están viendo. Perfecto, perfecto. Para compartir, ¿me puedes habilitar el espacio? Porque no puedo ver. Vamos a ver aquí. Doña Roxana, ya está habilitado el espacio para que usted pueda compartir. Ok, vamos a ver. Espérate para ver cómo lo... Vamos a ver. No lo logro. Ay, qué mal. Muchísimas gracias, pero sí, tal vez ocupo... Aquí está, compartir. Perfecto, vamos Sí, a ver si aquí lo el icono logramos. verde. Ya estamos aquí. Creo que ya está compartiendo. Vamos a compartir ya casi. Y disculpen que no les haya saludado. Ahora sí, ¿me pueden mirarlo? ¿Lo están mirando? Sí. Sí, correcto. Perfecto, muchísimas gracias. Un gusto de saludarles en este congreso. Realmente para mí es de un gran honor poder compartir con personas que, como yo, estamos trabajando en la lucha por combatir este delito o estos delitos asociados al fenómeno de la trata de personas. Yo voy a hacer aquí, vamos a ver aquí, vamos a hacer, no me está pasando la presentación. Vamos a ver. No lo logro. Ahora sí, ahí va. Lento un poco, pero sí va. Ok. La idea de esta presentación es conversar, hacer un diálogo corto sobre el tema, iniciar un diálogo conceptual sobre el tema de la prevención. Por eso le puse el nombre el algoritmo de la prevención. Es un tema, la prevención normalmente sabemos que es la esencia que puede combatir las causas estructurales del fenómeno de la explotación sexual comercial en el mundo, pero pocas veces hablamos de la prevención como acción de política pública, y por eso quería hacer este análisis de cuál es el objeto principal de la prevención de un fenómeno multidimensional como son los delitos de abuso y explotación sexual de personas menores de edad, según determinantes sociales. Y eso está muy a tono con lo que plantearon hoy los expositores en la mañana sobre el tema de que eso es una situación estructural. Se comentaba del neoliberalismo, ¿verdad? Y que por lo tanto tenemos que tener muy claro de que hay gérmenes dentro de la acción cotidiana consuetudinaria que están favoreciendo la reproducción del fenómeno y de los fenómenos asociados a los abusos y la explotación sexual comercial. En esa medida, desentrañar cuáles son los componentes de la prevención es fundamental. Y me pregunto, y aquí empiezo el diálogo, ¿es un evento lo que estamos previniendo? ¿Es una circunstancia de vulnerabilidad? ¿Una conducta de riesgo o una conducta premeditada? ¿Qué es lo que estamos previniendo cuando hacemos acciones de prevención? Y normalmente estamos asociados, y esto hubo varios expositores durante el Congreso que lo han mencionado, que estamos abocados sobre todo a prevenir los fenómenos activos del delito y de los delitos asociados a la explotación sexual comercial, y no tanto a las circunstancias generadoras de los riesgos asociados. Entonces, normalmente se está previniendo el evento, las circunstancias, el acto premeditado, pero si no se ha cometido el delito, ¿estamos entonces en prevención o estamos en atención? Esa diferenciación entre prevención y atención favorece acaso la atención y la prevención del fenómeno. Y el tema también de estamos previniendo una validación conductual al respecto de la reproducción de acciones que favorecen los delitos de explotación sexual comercial. En esto las posiciones feministas nos dan clases y hay mucho avanzado en esta materia respecto a cómo definitivamente hay una reproducción del patriarcado que favorece el uso de los cuerpos y, bueno, del capital y la acumulación de capital. Y por último, la impunidad como un elemento contextual de gran importancia
que favorece o desfavorece. La impunidad es un tema central en la reproducción del fenómeno y de las condiciones societales que favorecen la explotación sexual comercial. Y la impunidad tiene que ver más allá de que hayan leyes o no hayan leyes, sino más bien de las acciones, las capacidades como Estado y como sociedad civil que podemos desarrollar para lograr que esto no se genere, no se siga reproduciendo desde los gérmenes mismos. Por eso es que normalmente el fenómeno de la trata de personas y la explotación sexual comercial se mira desde la parte dual, dicotómica, actor A, actor B. Actor A, víctima potencial, vulnerabilidades y factores de riesgo asociados. Desprotección como una condicionante de esta situación de riesgo. Y en ese caso, el actor A, que sería la persona víctima, que será la que recibirá la acción premeditada, está llena de ignorancia de los riesgos, forma de operación de los delitos y de los derechos a los cuales debe asirse. Y esto varios autores lo han mencionado durante el Congreso, de que cómo podemos restituir derechos si muchas veces, después de que las víctimas se reintegran, cuando en realidad muchas veces el actor A, justamente, ¿verdad?, está en riesgo porque está fuera de los derechos, está en las brechas que favorecen la desprotección. Y el actor B, que es el que nosotros normalmente vemos desde la acción criminológica como el agente perpetrador, que puede ser colectivo o individual, y que tiene una serie de condiciones de impunidad que favorecen su prevalencia y su operación. Y esto también en la mañana se amplió enormemente el tema de cómo el capital va tejiendo una serie de condiciones que favorecen social, económica y culturalmente la posibilidad de que se reproduzca. Y por otra parte, el actor B también tiene un tema de legitimación, ¿verdad? De legitimación simbólica en el actuar, que se acompaña de la negligencia de las acciones, de los contextos donde se desarrollan los eventos o las prácticas o antecedentes abusivos. Yo voy a plantear aquí que un elemento germen de la prevención que debe ser abordado es el de la práctica abusiva como tal, desde la práctica coercionadora, que digamos que es impositiva. Entonces, en ese sentido, esa es la dualidad en la que se maneja normalmente el fenómeno de la prevención y el fenómeno del manejo en general. Y ahí también nosotros nos preguntamos, en los ámbitos de prevención, ¿cuáles son los alcances que tenemos desde los gobiernos o la sociedad civil para incidir en las variables dependientes desde el ámbito de acción? Normalmente, y el anterior expositor lo planteó, información, ¿verdad? Es como lo que más generamos desde la acción de la prevención, ya sea en redes sociales, que es lo más común que se da en este momento. La formación de acciones formativas que van directamente a ubicar el objeto cognitivo asociado a los delitos para que sea apropiado por la población y la sociedad civil. La sensibilización que va más allá de la formación y que tiene que ver con entender inclusive y tomar una posición política al respecto de la reproducción de estos fenómenos. Y en ese sentido, la sensibilización implica tocar los ámbitos de criticidad del sistema y criticidad del patriarcado, evidentemente. Y por último, el empoderamiento. El empoderamiento de los actores de la sociedad civil, del contexto social donde se pueden dar los fenómenos, o inclusive hay un micrófono encendido, ¿ok? O el empoderamiento también de el contexto para denunciar, el contexto para defender y proteger. Aquí también hay algunos planteamientos desde la criminología pacificadora que hablan de trabajar la prevención desde la conexión, el cuidado y la atención. Desde la criminología crítica se dan coincidencias con el enfoque de promoción de la salud integral, donde las personas y grupos comunitarios deben gestionar acciones de acompañamiento y coprotección para evitar que las vulnerabilidades se potencien hasta convertirse en lesiones, daños, enfermedades o complicaciones, o en este caso, que se ejecute el delito o los delitos asociados.
Y como lo mencionó en la mañana el expositor coordinador del Observa la Trata, definitivamente los eventos no se dan de la noche a la mañana, tienen una serie de consecuencias anteriores, una concatenación de acciones que debemos ponerle atención desde una visión de la criminología pacificadora y crítica. La asociatividad para la coprotección es un elemento que se mencionó anteriormente y se habla mucho desde la acción de la promoción de la salud integral, y tenemos que ver la prevención en el marco de la promoción de la salud integral como una forma de conciencia intencionada que debemos lograr posicionar para reducir las brechas y violencia de género, la coordinación y construcción de lazos en escala familiar, comunitaria, local, regional para proteger ante riesgos inminentes, y la información oportuna generada por los órganos judiciales para divulgar los riesgos en tiempo real según tipo penal y modo de operación. Esto es muy importante porque esto nutre la prevención. ¿Qué significa esto? Que conforme se va moviendo el delito, los delitos, debemos estar nutriendo las acciones de prevención con la información generada desde la judicialización. Sin embargo, por lo menos en Costa Rica ha costado bastante esta relación de información que pueda nutrir la prevención. Y según tipo penal, porque sabemos que la trata de personas es un tipo de fenómeno de explotación sexual, bueno, en el caso del fin de explotación sexual, pero hay otros tipos penales que están asociados como medidas anteriores, históricas, que pueden ser útiles para ir encontrando la prevención, y debe ser así. Las brechas de género como tal, que hemos hablado, que son elementos muy claros que ya se han mencionado mucho en el Congreso, y aquí pongo una frase de Segato que dice: si el lenguaje de la feminidad es un lenguaje performativo, dramático, el de la masculinidad es un lenguaje violento de conquista y preservación activa de un valor. Y aquí es muy importante desentrañar lo que en cada contexto cultural va tejiéndose de color, ¿verdad? En términos de lo que es el valor positivo y el valor negativo, o lo legítimo o lo no legítimo. Hemos hablado en torno, desde el principio del Congreso, las acciones, los deseos legítimos, las acciones legítimas o no legítimas, ¿verdad? Se hablaba desde el tema del embarazo subrogado o del vientre subrogado. O sea, hay toda una serie de temas éticos de derecho que aquí están implicados, pero que la ley positiva todavía no los ha visionado, sino que más bien lo ha legitimado. El reto, por supuesto, de la deconstrucción de las masculinidades como demanda de los delitos de explotación sexual comercial que están construidos desde el patriarcado en varias culturas, no solamente en la cultura occidental, sino en varias, podríamos decir en la mayoría. También entonces tenemos que hablar de estrategias de afrontamiento, ¿verdad? De las personas en riesgo para lo que es evitar la captación de los agentes perpetradores. Esto es muy importante porque implica también de construir una serie de elementos asociados a la feminidad que está, digamos, favoreciendo la objetivación del cuerpo de la mujer y del hombre. Y entonces estamos hablando de que debemos de poner la atención en elementos individuales de autoconocimiento, de reconocimiento de riesgos, de asertividad para alejarse o evitar un riesgo, y de control de impulsos y de capacidad de decir no y de gritar para defender sus derechos si es necesario un tema de riesgo. A nivel colectivo, una estrategia de afrontamiento podría ser la asertividad colectiva para denunciar con pertinencia y dar seguimiento a los riesgos, pero también la actuación de todos los actores institucionales al unísono para realmente resolver en el tiempo real. Y eso sabemos que es un reto para todos los países. No es fácil, no es solo un tema de recursos, es un tema de sincronicidad de actuaciones entre las brechas que existen, entre la parte preventiva y la parte atencional. Un evento puede ser judicializado cuando hay pruebas de que se cometió el delito, y antes de eso no podemos tener apoyo de los actores del acceso a la justicia, solo lo consuetudinario, lo cotidiano de la sociedad. Y ahí hay elementos muy en desventaja con los agentes perpetradores. ¿Cuáles son los factores que favorecen la permanencia de este delito en la sociedad? La impunidad. Hemos visto, y bueno, por lo menos en Costa Rica, desde nuestra experiencia, la impunidad es un hecho real. Hay una serie de factores que favorecen la impunidad de los eventos, de los actores,
y que están sosteniendo la vigencia de esto, sobre todo en tema de la captación en redes sociales. La competitividad como valor, que es un elemento simbólico importante. La competitividad entre mujeres, por ejemplo, para mostrarse en las redes sociales u otros. La legitimidad de funciones y atributos coercitivos, o sea, entender que la coerción es un elemento asociado a la violencia de género y, por tanto, a los elementos de explotación sexual comercial. Y en la violencia tenemos que entender que hay un acto coercitivo y tenemos que entender que desde la mujer debemos decir no y ser capaces de visualizar el riesgo, pero no siempre es así porque la coerción se muestra disfrazada de bondad, de una serie de elementos que sostienen la misma coerción. El patriarcalismo como tal y las prácticas abusivas como riesgos asociados y que están como antesala a los delitos de explotación sexual comercial. Aquí yo en la ponencia hice un cuadro donde puse elementos de factores protectores asociados a los riesgos. Pongo aquí algunos ejemplos, no me va a dar tiempo de dar todos, pero obviamente pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de la persona que desconoce los factores de riesgo, las prácticas abusivas y las faltas administrativas desde la salud y el autocuidado, podemos pensar en construir elementos, favorecer elementos, promover elementos como factor protector de acceso a las fuentes de información con lenguaje accesible, acompañamiento de personas informadas con acceso y pertenencia o arraigo al grupo social familiar y de pares. El acompañamiento de la función docente y de la acción educativa es fundamental. La información actualizada sobre formas de captación y modos de operación de los delitos y las prácticas abusivas. Por ejemplo, hay delitos y prácticas abusivas asociadas al acoso callejero o al acoso en redes sociales, ¿verdad? Que son prácticas abusivas y que en algunos están tipificados como delitos o faltas administrativas. Los mecanismos efectivos sociales para tomar acciones correctivas y evitar la susceptibilidad y frecuencia de los delitos. Y el desconocimiento de los vínculos saludables. El desconocimiento, o más bien conocer, más bien favorecer y promover que la persona y logre identificar los vínculos saludables en su vida. Otro elemento asociado como factor protector, en el caso de que haya ambientes de desprotección o historias de abuso en las personas en riesgo, cuando hay presión social y de referencia de pares por atributos físicos, dependencia y necesidad de reforzamiento estimulado desde su historia de vida, fortalecer como factor protector la autonomía y el acompañamiento en el proyecto de vida y autorrealización, destreza el reconocimiento de la manipulación como indicio de vínculo tóxico. Esto es un elemento que va como un elemento asociado a la sensibilidad y al acompañamiento, la habilidad para reconocer vínculos de riesgo y establecimiento de límites, el enfoque de bienestar para el autodesarrollo, la construcción de vínculos entre pares críticos y coprotectores, el reconocimiento propio y potencial y de los otros para encontrar bienestar y construirlo más allá del tema de la genitalidad, y el autoconocimiento y la gestión de emociones. Aquí pongo, por ejemplo, un elemento que sí ha estado muy abordado por la literatura. Yoconda Batres lo plantea muchísimo y hay mucho planteado en este tema sobre la exposición a la pornografía como factor de riesgo promovido desde la realidad social digamos, de la gran matrix societal, y que nos genera una serie de dificultades para que la población menor de edad pueda reconocer los riesgos que esto implica, como una variable que es no controlable, pero que es una oferta sensorial real, pero sí debemos de lograr, mediante mecanismos que sean accesibles y pertinentes para la población menor de edad, visibilizar estos riesgos. Y es un reto para nosotros como, desde el punto de vista de la gestión de salud mental, que puede disminuir la demanda de delitos de explotación sexual, ¿verdad? ¿Cuál es la imagen objetivo que tenemos que debemos tener desde la prevención? Desnaturalizar las prácticas abusivas como riesgos asociados, ¿verdad? Y obviamente todo lo que esto implica en términos de que se pueda visualizar claramente por los pobladores y las pobladoras desde el punto de vista cognitivo, conductual, cultural y actitudinal y simbólico, lo que implica un delito, pero además de eso,
las consecuencias asociadas a ser víctima o perpetrador del mismo, ¿verdad? Agente perpetrador. Enfatizar en la cultura de denuncia y acompañamiento colectivo a las personas en riesgo o víctimas bajo un enfoque de derechos que no revictimice ni juzgue y que además guarde la confidencialidad de las personas y los actores intervinientes. También aquí, desde el punto de vista de la reintegración de las víctimas, como lo plantea la Ley 9095 en nuestro país, hay grandes retos todavía para lograr que los ambientes institucionales sean sensibles al entendimiento de las consecuencias que genera el ser parte, ¿verdad?, de un delito de esa magnitud. Y el tema de restitución de derechos es un tema que todavía tenemos que trabajar muchísimo, ya que definitivamente reintegrar no es restituir. En nuestra ley se plantea solamente la reintegración de víctimas, pero la restitución va más allá. Y también cómo construir estrategias de evitación de los factores revictimizantes que pueden propiciar las vulnerabilidades en personas que hayan estado expuestas a estos riesgos, sobre todo si no se cambian las condiciones estructurales donde se reproduce su vida. Por eso es que volvemos al tema de cómo nutrir la prevención con información oportuna sobre el modo de operación de los delitos según tipos penales asociados al fenómeno de la explotación sexual comercial. Los retos de la política pública, generar en las comunidades procesos de diálogo intercultural, que lo mencionaron en la mañana, donde cada persona tenga la posibilidad de visibilizar nuevas rutas de vinculación entre pares, entre generaciones y entre formas de vivir su bienestar que superen los principios, disculpen, hay un micrófono encendido. Vuelvo a repetirlo. Los retos de la política pública son generar procesos de diálogo intercultural entre los distintos actores, donde cada persona tenga la posibilidad de visibilizar nuevas rutas de vinculación entre pares, entre generaciones y entre formas de vivir el bienestar, que superen los principios de la explotación y la competitividad, ya que la explotación es un elemento legitimado, ¿verdad? Dentro de nuestra sociedad occidental y neoliberal. La explotación, bajo términos normales, es la explotación laboral que tenemos normalmente, ¿verdad? Es un tipo, desde la teoría marxista se llama explotación. Sin embargo, está legitimada porque no es trata de personas, no es esclavitud. Sin embargo, el tema de el verbo, la función cognitiva explotación está legitimada. Tenemos que encontrar otros elementos, ¿verdad?, que visibilicen que la explotación en sí misma también es un valor que favorece y reproduce estos vínculos de explotación. Y obviamente los vínculos nutricios que las feministas nos han aportado como un tema como un tema que hay que fortalecer en la sociedad. Solamente eso sería mi exposición. Solamente decirles muy contenta de ver que estamos muchos sintonizados en la misma línea de poder, vamos a ver si dejo de compartir, de poder deconstruir lo que sostiene la trata de personas y los fenómenos de explotación sexual comercial. Y creo que este congreso debe servirnos para unir esfuerzos en esta materia a nivel latinoamericano, y una felicitación al congreso, a los organizadores y organizadoras, y también a Observa la Trata. Muchísimas gracias. Doña Roxana, muchísimas gracias por sus palabras y por su exposición y este trabajo sobre el tema abordado. Seguidamente vamos a escuchar a la tercera ponencia de esta mesa, que está denominada El rol de la universidad pública en la formación e investigación en trata de personas. Está a cargo de Mariana Anunciato, de nacionalidad argentina, quien es estudiante avanzada de licenciatura en Antropología Social y Cultural en la Escuela de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, ubicada en Buenos Aires, Argentina. También es jefa de trabajos prácticos en la Universidad Favarolo y actualmente se encuentra realizando su tesis sobre procesos de subjetivación y sexualidad. Sus temas de interés abarcan la explotación sexual y reproductiva, las políticas públicas, los consumos culturales y el rol de las ciencias en los procesos económicos y políticos. Le damos la más cordial bienvenida y es un gusto tenerla en este congreso. Seguidamente cedemos el espacio para su exposición, recordándole, doña Mariana, que cuenta con 15 minutos para su desarrollo. Adelante.
Hola, bueno, muchísimas gracias a todos y todas por estar acá participando del Congreso. Voy a compartir la pantalla. Si todo sale de acuerdo al plan. Bien, ¿pueden verla ahí? Sí, perfectamente. Excelente. Bueno, el título de esta ponencia es El rol de la universidad pública en la formación e investigación en trata de personas. Ya me presentó muy cordialmente nuestra anfitriona. Y para comenzar quisiera contarles un poco cómo fue el diseño de esta investigación. Una de las particularidades es que el análisis fue realizado en mi misma casa de estudios, la Escuela de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín, que queda en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Y la idea de antropología en casa no es mía, es de otra antropóloga, Marisa Peirano, perdón, que reflexiona muy inteligentemente sobre el desafío que tuvo la disciplina antropológica cuando, durante los 60, los procesos de descolonización de África, parecía que la antropología se estaba quedando sin un sujeto de estudio. Pero por suerte llegó una reflexión respecto a que el objeto de estudio no estaba de alguna manera dado, sino que era construido, era un proceso de construcción analítica en donde, lejos de exotizar al otro, lo que había que hacer era un ejercicio de extrañamiento. Es, de alguna manera, una manera de mirar a los objetos, a los sujetos, intentando desnaturalizar e instalando la duda como una parte esencial del proceso de producción de conocimientos. Y eso es exactamente lo que yo intenté hacer en esta investigación. Es decir, poder hacer algunas preguntas sobre ese espacio social en el cual yo me habitaba también como estudiante. Y idealmente planeo proyectarme también como profesora, como investigadora. Bueno, y este objetivo tuvo algunos desafíos metodológicos. En primer lugar, partiendo de una metodología principalmente cualitativa, típica de la antropología, consistió en dos momentos principalmente. Uno, de recolección de fuentes secundarias, entre los que incluye, pero no se terminan, los planes de estudio de mi universidad, muchos de los círculos y otras ofertas académicas, también el portal de noticias de la universidad, como así también muchas de las producciones académicas que nombraban o que se vinculaban con temáticas relacionadas a la trata de personas. Y en una segunda instancia lo que se hizo fue hacer una serie de entrevistas a algunos de los actores claves que me pudieron dar información y poder recuperar algunos de los sentidos que yo ya había podido empezar a percibir a partir de este análisis de fuentes. Entonces, para hacer este análisis me tomé de dos conceptos principales. Uno de ellos, el conjunto saber-poder, desarrollado por Foucault, que básicamente en lo que insiste o lo que a mí me interesaba de ese concepto es el énfasis en que no existen saberes que estén al margen de las luchas por el poder. Esta es una de las propuestas principales que hace Foucault y que también permite una reflexión sobre el rol de las instituciones en la producción de esos saberes y poderes, también un carácter microcapilar, es decir, no voy a solo pensar en cómo se ejerce el poder desde el Estado, desde las grandes instituciones, sino cómo se puede verse en las interacciones micro, algo que también es un típico enfoque de la antropología. Y junto con ese concepto, que ya tiene su tiempo y que aparte fue producido en un contexto muy distinto al nuestro, recordemos que Foucault era francés, tomé otro concepto, el de autonomía responsable. Este concepto fue desarrollado por Carlos Greco, que también es el actual rector de mi universidad. Y acá quisiera hacer un mínimo paréntesis porque hay una especificidad de cómo la tradición argentina universitaria entiende la idea de autonomía, que sospecho no es igual en toda Latinoamérica. En Argentina, y particularmente conforme pasó la segunda mitad del siglo XX, la autonomía universitaria estuvo muy vinculada con las demandas
de los grupos estudiantiles y de la lucha estudiantil. En un periodo de expansión del sistema universitario, por la década del 90, década en la cual se crean universidades a lo largo de todo el país, con la idea de descentralizar la matrícula, la autonomía universitaria, instituida en algunas leyes de educación superior, generan un montón de libertades y compromisos de la universidad. Por ejemplo, la idea de cogobierno, por ejemplo, se instala la tradición de la universidad pública como un espacio de acceso libre y gratuito. Algo que también permite la multiplicación, al menos en teoría, de las voces que van a participar de la construcción de ese saber universitario, justamente por todas las políticas que se han venido desarrollando y que la universidad es parte, para hacer la universidad un espacio abierto a distintos modos de pensar, en este caso lo social. Y por último, los objetivos que guiaron esta investigación son claramente exploratorios. Mi idea era poder hacer un paneo general de qué se estaba diciendo, qué se estaba pensando en relación a la trata de personas en mi universidad. Pero por supuesto esto también tenía una dimensión aplicada, y es decir, mi deseo de producir este conocimiento era en función de poder mejorar los procesos de producción de conocimiento de mi universidad, poder aportar una mirada y un diagnóstico de cuál era el lugar que estaba teniendo la trata de personas, no solo el lugar explícito, sino también el lugar simbólico. Esto es algo que va a estar atravesando toda la investigación. A ver. Bien. Una de las primeras cosas que fui detectando conforme realicé mi investigación era una primacía de ¿cómo decirlo? Una primacía de los marcos normativos como modo de introducir y explicar qué es la trata de personas y la explotación en sus múltiples manifestaciones. Los marcos normativos internacionales, entre los que podríamos mencionar como algunos de los más referidos en las investigaciones locales, se dirigen, por ejemplo, a los informes relacionados por UNDOC, pero también, y particularmente en Argentina, refieren a una reforma de una ley que se ha dado hace unos años, la ley 26.842, que es una ley de prevención y sanción de la trata de personas y de asistencia a sus víctimas. Si bien estas referencias a los marcos normativos son esenciales, detecté, gracias a las herramientas de la antropología social, que son insuficientes para explicar qué es la trata de personas, cuál es el significado que los actores sociales efectivamente le dan a ese fenómeno. Entonces, un intento que hice en esta investigación es poder ir más allá del análisis de los marcos normativos para ver cuáles son los entendimientos cotidianos sobre la trata de personas y a qué ideas recurren las personas y a qué marcos de sentido refieren para poder explicar y entender este fenómeno. Y bueno, las ciencias sociales, más desde la segunda mitad del siglo XX, se destacan por una pluralidad epistemológica. Es decir, dentro de la antropología especialmente, es aceptable y de hecho promocionada la convergencia de distintas perspectivas teóricas para explicar un mismo fenómeno. Esto es muy rico para las ciencias sociales y diría que constitutivo de cómo se construye la antropología hoy en Argentina. Pero al mismo tiempo, existe una pluralidad de perspectivas político-ideológicas y que van a estar nucleadas, en el caso de la trata de personas, en función de una discusión respecto al estatus del consentimiento para explicar el proceso de cooptación, traslado y explotación de las personas en la trata, con sus distintos fines. Es decir, en las producciones académicas actuales, lo que noté es que se recurre a estos marcos normativos nacionales, pero hay múltiples modos de interpretar y de discutir con esa lógica instalada desde la reforma, desde la reforma, sí, hay un micrófono abierto, instalada, decía, desde la reforma de la ley, en donde el consentimiento no es un elemento exculpante para procesar a las personas que han sido
acusadas como parte de la cadena del delito de trata como ejecutares, es decir, los tratantes y todos sus intermediarios. Particularmente, a partir de este cuestionamiento a la ley, es que se hablan al menos dos tendencias generales en las producciones académicas respecto a la trata de personas. Por un lado, habría una homologación de la trata de personas con un modo de esclavitud que sería típicamente moderno. Ahí el tipo de análisis que se hace están muy vinculados, por ejemplo, con las reflexiones desde los derechos humanos, tanto en su perspectiva internacional como la propia historia argentina, en donde la lucha por los derechos humanos ha articulado gran parte de la movilización política, especialmente por el tratamiento que se ha dado a los delitos de lesa humanidad dados en el marco de las últimas dictaduras que afectaron a todo el continente. Estas investigaciones, que yo englobo dentro de un primer gran conjunto de perspectivas, también van a hablar mucho sobre las relaciones de poder y el nexo entre la trata de personas y el sistema prostituyente. Uno de los objetivos principales es mostrar la magnitud e implicancia de la trata de personas en la perpetuación de las estructuras de violencia y dominación. Las estructuras, por supuesto, patriarcales, pero también otras de clase y también de etnia o raza. Pero existen otras investigaciones, las cuales yo pude relevar y leer y analizar, en donde la perspectiva es muy distinta. Es decir, ellos afirman que la trata de personas es un fenómeno que efectivamente tiene existencia, pero ponen en duda que sea tan cuantitativamente relevante como dicen los de las primeras investigaciones. Hablan, por ejemplo, de un paradigma trafiquista. Dicen que hay una sobredimensión del fenómeno, porque muchas migraciones internas, voluntarias, son leídas erróneamente como si fuesen producto de la trata de personas, cuando lo que está ocurriendo es la generación de un mercado del sexo. Uno de los ejes centrales de este tipo de análisis es que hace una distinción tanto analítica como política entre una prostitución forzada a la que le correspondería el atributo de explotación sexual, y por otro lado, una prostitución voluntaria, que debe ser desarrollada libremente, según esta perspectiva. Y uno de los interlocutores principales de este tipo de investigaciones que pude relevar, producidas no solo en mi universidad, pero también en ella, toman como interlocutoras centrales a las autodenominadas trabajadoras sexuales, quienes, además de organizarse demandando la regulación de la prostitución como un trabajo, también son muy críticas de la actual ley de trata y sus modificaciones, diciendo que atentan directamente contra el ejercicio autónomo y libre de la prostitución. Bien. Entonces, con este panorama, esta producción académica que circula en los espacios en donde yo me he formado y me continúo formando, puedo empezar a rastrear un poco más, empezar a escarbar un poco más, a ver cuál era el rol efectivamente de la universidad, qué estaba haciendo frente a estas posturas que parecen tan contrapuestas que no tienen punto de unión. Y uno de los primeros hallazgos fue notar que la universidad propone esta idea de la autonomía responsable, es decir, frente al ideal de la autonomía universitaria como valor general del sistema universitario argentino, la idea de responsabilidad hace énfasis en el compromiso social, es decir, la vinculación de la institución universitaria con el espacio a su alrededor, con la sociedad civil, como uno quiera decirlo, y también, como parte de esa responsabilidad, la promoción del pensamiento crítico y reflexivo. Las instituciones universitarias no deberían reproducir, desde esta lógica de responsabilidad, el pensamiento hegemónico de manera crítica, sino que por el contrario lo que deberían hacer es desnaturalizar y agregar signos de preguntas allí donde las cosas parecen evidentes, unilaterales. Y en este sentido yo pude corroborar que efectivamente la Universidad Nacional de San Martín ha desarrollado un montón, pero un montón,
de propuestas en donde la autonomía responsable es muy clara. Una de ellas es la incorporación de la perspectiva de género de manera transversal. Y no solo de manera transversal, sino siendo la universidad pionera en llevar a otras universidades un montón de los recursos que nos hemos hecho para luchar contra la violencia de género, para prevenir la violencia de género y para complejizar los programas de estudio en función de las demandas del movimiento feminista y de la demanda que ya se viene articulando respecto a las teorías de género. Por ejemplo, todas las materias de la universidad y particularmente de la Escuela de Altos Estudios Sociales deben incluir unidades temáticas que aborden estas cuestiones. Se ha desarrollado en otros ámbitos manuales para el uso del lenguaje inclusivo. Y estas son solo algunas de las múltiples actividades muy reconocidas institucionalmente, en la cual se puede ver cómo la perspectiva de género es fundamental para mi universidad. Pero, y aquí es donde empiezo a tensar un poco ese sentido tan colectivamente aceptado, no todo tiene el mismo peso ni la misma visibilidad. Y por ello me remito a un concepto o un análisis que hace una autora que se llama Graciela Morgade, que va a distinguir entre la currícula explícita, la oculta y la omitida. La explícita sería aquella que aparece de manera institucionalizada, clara, donde dicen, por ejemplo, los contenidos programáticos, donde aparecen las funciones instituidas colectivamente respecto de cada miembro de la universidad. Por otro lado, la currícula oculta daría cuenta de aquellas normas, valores y creencias, pero que no son dichas, que sin embargo operan en la producción de conocimiento. Y por último, lo omitido, aquello de lo que no se habla, lo anulado, lo que efectivamente parece tapado detrás de la alfombra. Y mediante esta distinción yo puedo abordar varias de las políticas y decisiones que ha tomado la universidad y encontré algunas cosas muy interesantes. Una de ellas es que en la currícula explícita la trata de personas es un gran ausente. No hay ni unidades temáticas, ni círculos de estudio, ni propuestas legitimadas desde la universidad que aborden la cuestión de la trata de personas. De hecho, de la inmensa cantidad de investigadores, solo 2 de ellos mencionan la trata de personas como uno de sus temas de análisis. Existe, sin embargo, una propuesta denominada PEFITE. Este PEFITE es un programa de estudios, de formación e investigación en trata y explotación que hace unos años opera en el campus. Es decir, habría un reconocimiento institucional, un espacio dedicado específicamente a la trata de personas. Y esto ya nos dice mucho sobre cómo se piensa la trata de personas. En principio como un fenómeno aislado de otros. Es decir, el edificio del PEFITE en el campus de la UNSAM es exclusivo de él, es una oficina particular que tendría en principio conexiones con otras direcciones, pero parece desligada, por ejemplo, de la Escuela de Altos Estudios Sociales. Esto ya nos dice un poco sobre cuál es el lugar de la trata de personas. Pero cuando uno también observa esta currícula oculta, se encuentran otras cosas que capaz no son muy claras. Por ejemplo, que hay políticas de visibilidad distintas respecto a estos espacios. Durante mi investigación descubrí que ninguna de las personas entrevistadas ni consultadas de manera más informal tenían conocimiento sobre la existencia del PEFITE. Y esto incluye tanto a estudiantes como a profesores, incluso los profesores que se dedicaban a estudiar la trata de personas. Al hacer un análisis, por ejemplo, de etnografía digital respecto al sitio de noticias de mi universidad, aparecía que justamente las noticias del PEFITE no estaban linkeadas, no tenían hashtags que reconociesen o lo vinculasen con otras dimensiones de la universidad. Otro de los valores y normas ocultas que no aparecen en el modo en que se construye el lugar de la trata de personas es la existencia de conflicto.
Pareciera que la idea de que somos una gran familia y de que somos una universidad del conurbano y que hay resistencia, no impide mostrar la mixtura que yo les repuse hace unos momentos respecto a la pluralidad sobre el fenómeno de trata de personas. Pareciera que llegamos a un consenso, pero ese consenso no fue hecho de manera colectiva, sino que fue puesto en función de las perspectivas ideológicas, teóricas y políticas de las personas referentes de los estudios de género de mi universidad. Por último, lo evadido o lo omitido en esta currícula, y esto es un hallazgo de investigación, es que muchos de los análisis de género actuales ponen un sobreénfasis en la agencia femenina, en la capacidad de decidir y en la voluntad. Y eso conlleva riesgos, conlleva un riesgo muy importante respecto a una perspectiva liberal en el entendimiento de la sexualidad humana. Por supuesto que no es una relación lineal, pero es un riesgo que deberíamos asumir y reflexionar críticamente, algo que no ocurre. Y como mejor ejemplo de que la ausencia de un discurso articulado que reconozca el valor y la importancia del análisis de la trata de personas de manera transversal, no solo como una temática aislada, no solo como una cuestión de género, no solo como una cuestión de quién le interese, sino como parte transversal de los análisis económicos, políticos, lingüísticos. Como el mejor ejemplo de eso es que conforme el PEFIT, este programa, fue opacado, fue sostenido en la universidad sin que de ello se derive una presencia y una legitimación institucional sostenida y explícita, sí pude detectar que otros discursos y otras voces han sido amplificadas. La principal es el conjunto de organizaciones que componen el así llamado movimiento a favor de la regulación del trabajo sexual, que aquí en Argentina tiene una presencia masiva, no solo en las universidades, en muchas, sino también dentro del movimiento, dentro de los movimientos feministas. Se ha detectado que en los últimos años la Universidad Nacional de San Martín recibió de puertas abiertas en múltiples ocasiones a estos grupos, quienes se han expresado abiertamente en contra no solo de la ley de trata de personas, sino de todos los entendimientos y avances en materia de derechos que se han hecho para protección de las personas en situación de prostitución. Sin embargo, las voces disidentes, las voces que cuestionan que la constitución de un mercado del sexo favorezca a la lucha contra la trata, sino que señalan la íntima vinculación entre la explotación sexual y la trata de personas, no fueron invitadas a participar de estos debates. No se reconoció que había un debate en curso, sino que lo que se presupone es, desde una perspectiva anclada en el valor a los derechos laborales como algo intrínseco y desconectado de las propuestas específicas que hacen estos movimientos regulacionistas y cómo esto afectaría no solo a aquellas personas que deciden voluntariamente prostituirse, sino a toda la sociedad. Entonces, parte de mi investigación, parte de los hallazgos que pude encontrar, es que hay una falta de interés y una falta de formación absoluta en el estudiantado respecto de la implicancia. Mariana, le interrumpo un momento, nos quedan 3 minutos. Excelente. Lo que aparece es un desinterés y una imposibilidad de acceder a contenido producido críticamente respecto a estas cuestiones de la trata de personas. Entonces, ¿qué hacemos cuando detectamos que a una voz se le ha dado mayor espacio que a otra? ¿Qué hacemos cuando detectamos que la correlación de fuerzas en la sociedad ha privilegiado un discurso que minimiza el impacto de la trata de personas y de la explotación sexual en la sociedad? Bueno, en primer lugar, las instituciones deben seguir asumiendo su rol público. No es un espacio privado para debatir lo que a cada uno le interesa, sino tenemos que saber que lo que producimos en tantos saberes genera y puede reproducir o cuestionar el sentido poder dominante. La antropología también invita a desnaturalizar
las ideas que pueden parecer evidentes y obvias, como que mayores derechos laborales significa de manera unilateral una mejoría en la vida de las personas. ¿Qué derechos y en qué contextos? Son las preguntas que las ciencias sociales pueden hacerse. También invitar otros saberes, multiplicar las voces. La lucha de derechos humanos y el movimiento feminista abolicionista dice mucho sobre estas cuestiones, lo viene diciendo hace tiempo. Y esas voces no son invitadas a participar. No ha habido una instancia en la cual las sobrevivientes de trata han tenido invitación a mi escuela de estudios. Eso es un gran problema. Y por último, o como conclusión, lo importante es poder desarrollar una autonomía responsable, o mejor dicho, seguir desarrollando la autonomía responsable, haciéndonos cargo de las asimetrías que son existentes y que componen al mundo social, pero sabiendo que los antropólogos tenemos un rol político o podemos asumir un rol político y que dejarlo librado de las fuerzas del azar solo va a contribuir a esa desigualdad. Espero que esta investigación sea la primera de varias para ir desarrollando modos de prevenir la falta de información y la falta de interés en el estudiantado, porque si seguimos produciendo conocimiento social, también vamos a poder encontrar mejores estrategias para poder llevar hacia otros ámbitos de la vida social nuestras preocupaciones. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, estimada Mariana, por su exposición. Les recordamos a todas y a todos que al final estaremos realizando el espacio de consultas. Como cuarta ponencia tenemos el tema de estimación de la prevalencia de trabajo forzoso en la industria pesquera en Costa Rica, a cargo de Francesca Tavaleni y Alina Cedeño. Francesca Tavaleni es oficial de protección y manager de proyectos para las oficinas nacionales y regionales de la OIM en Costa Rica. Es máster con énfasis en estudios de género y seguridad humana de la Universidad de Bolonia y Universidad de California. Previamente fue coordinadora de la Plataforma Subregional para el Caribe de la Respuesta para Venezuela y especialista regional en VBG para la Oficina del Enviado Especial de la OIM. Hace más de 10 años trabaja en la coordinación e implementación de proyectos de la lucha contra la trata de personas y actualmente coordina el proyecto de la OIM para Costa Rica sobre reducción de la trata en el sector pesquero. Por su parte, Alina Cedeño Montoya trabaja como asistente del proyecto de reducción de trata en el sector pesquero y parte del equipo de protección para la Oficina Nacional de OIM en Costa Rica. Es egresada del programa de licenciatura en Psicología de la Universidad Nacional de Costa Rica, con estudios formales en género y diversidades por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. También es diplomada en estudios decoloniales e investigación intercultural, con más de 5 años de experiencia en el trabajo con grupos en condición de movilidad humana y refugio. Es un gusto tenerlas a ambas en este congreso y seguidamente les damos el espacio para su exposición. Ambas cuentan con 15 minutos para hacer esta exposición. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Yariela, muchas gracias al equipo organizador por este espacio, también a Observa la Trata, y desde la Organización Internacional para las Migraciones estamos muy contentas de poder compartir este panel con Robinson Chances, con Roxana Gómez y con Mara Anunciato. Creo que ya están viendo mi pantalla, espero que sí, que me estén escuchando muy bien. Como es ya la última sesión del día y creo que en Argentina son como las 8 de la noche, quería romper el protocolo unos segundos y pedirles a todas las personas que nos están escuchando de pensar en este momento en un recuerdo o una imagen, algo que les vincula al mar, porque es allí que vamos a ir. Vamos a enfocarnos en las comunidades del mar, en las comunidades costeras, en particular en las personas que trabajan en el sector pesquero de la provincia de Punta Arenas en Costa Rica. Nada más por tema de tiempo, como solo tenemos 15 minutos, voy a presentar yo, sin embargo me acompaña también Alina, que también es parte del equipo coordinador de este proyecto.
y muchas otras colegas que estuvieron muy involucradas en esto, como Luana, Angélica, Jassy y Justin. Perdonen, estoy logrando compartir bien, creo que ahora sí. ¿Me confirman que pueden ver? Perfecto, creo que ahora sí. Bueno, muy rápidamente, el estudio que realizamos es parte de un proyecto que realizamos en coordinación con la Universidad de Nueva York, NYU, como partner académico, con fondo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, una oficina que se llama JTIP, enfocada en el combate, en el monitoreo de la trata de personas. A través de este proyecto, encuestamos a más de 2,000 personas directamente e indirectamente vinculadas al sector pesquero. Entonces, tanto los pescadores que salen con sus lanchas o pangas, como las llamamos en Costa Rica, pero también todas las personas que igualmente están involucradas en el sector pesquero, aunque no salen al mar. Por ejemplo, las camaroneras, las personas que filetean el pescado, las lujadoras, que son las mujeres que arreglan las redes, etc. Con el objetivo básicamente de comparar dos metodologías estadísticas para identificar cuál logra estimar de manera más ágil, más útil, la prevalencia de la trata de personas en este sector. Es decir, cuál metodología nos puede decir si efectivamente existe trata de personas en este sector y en qué medida. Trabajamos en 15 comunidades de la provincia de Punta Arenas, sobre todo en el Golfo de Nicoya. Ahora les voy a enseñar un mapa que detalla más esto. Y nada más aclarar que esto es el primer y único estudio empírico sistemático que se hizo de esa naturaleza y sobre todo que aborda el sector pesquero. En Costa Rica tuvimos un caso bastante famoso para todas las personas de Costa Rica que nos acompañan en 2010, donde se identificaron muchas víctimas, alrededor de 60 víctimas no nacionales costarricenses que estaban en un barco justamente extranjero en un puerto costarricense, y después de esta identificación básicamente ya no se desarrollaron muchos estudios, mucha investigación sobre este sector. Entonces es por eso que estamos efectivamente muy contentas de poderle presentar un estudio, unos resultados, unos datos que tocan en particular esta industria. El sector pesquero en Costa Rica, muy rápidamente, está caracterizado principalmente por pesca artesanal. Hablamos justamente de pequeñas lanchas, pangas, y no tenemos un número exacto de personas que podemos decir que trabajan en el sector pesquero, ya sea de forma regular o discontinua, tomando en cuenta también los periodos de vedas, entonces cuándo no se puede salir al mar. El tema de la pesca, el sector pesquero conlleva unos riesgos de trabajo asociados a las condiciones socioeconómicas, ¿verdad?, del mar, entonces pueden conllevar riesgos y tiene características muy específicas, horarios laborales, respetar los tiempos de la marea, y para nosotras fue súper importante desde un primer momento del estudio entender a la actividad pesquera no solamente como una actividad productiva, sino también y sobre todo como un estilo de vida y una cultura. Por eso yo les invité a pensar en lo que les vincula al mar y pensar efectivamente a esas comunidades que viven del mar y es su vida diaria, más allá de pescar para vender efectivamente el producto. Y claramente eso contribuye de una manera súper importante a la seguridad alimentaria y el desarrollo mismo de la zona. Los métodos que utilizamos para este estudio son dos, con nombres un poco largos, pero para simplificar, encuestamos a un poquito más de 1,000 personas con el método de encuesta de hogar y más de 1,000 personas con el método bola de nieve. La encuesta de hogar, simplificando muchísimo el trabajo que realizamos, es básicamente tener a nuestras encuestadoras y nuestros encuestadores en la zona, tocando a las puertas y preguntando si existen personas que trabajan en el sector pesquero interesados en llenar nuestra encuesta. El bola de nieve, en cambio, es muy diferente porque identificamos de manera proactiva a personas que llamamos semillas, es decir, informantes claves de la comunidad, personas muy conocidas que tienen muchos contactos, las encuestamos y le pedimos darnos el nombre de otras 3 personas que trabajan en el sector pesquero. Cada vez que una de esas personas llegaba para rellenar la encuesta, entonces le pedíamos referirnos a otras 3 personas. Por eso el nombre bola de nieve.
Y bueno, allí pueden ver uno de los tantos gráficos que salieron del estudio. Para calificar, según nuestro estudio, creo que hay un micrófono abierto, todo bien. Para calificar como una víctima de trata de personas, nos enfocamos sobre todo en trata con fines de explotación laboral y trabajo forzoso, aunque efectivamente tuvimos elementos de trata sexual. La persona encuestada, entonces la persona que fuimos a encuestar, tenía que cumplir con por lo menos uno de estos dos umbrales. El primero, tener que realizar actos sexuales para pagar deuda o recibir salario. En nuestro sector pesquero existe algo que se llama alisto y es muy típico y es básicamente cuando el pescador no tiene dinero suficiente para salir al mar. Entonces pide prestado el dinero para, por ejemplo, comprar los insumos de la pesca, pagar el combustible, la gasolina, ¿verdad? Entonces seguidamente tiene que salir al mar ya debiendo dinero, tiene que pescar, volver, vender el pescado y pagar esta deuda. Claramente, si la pesca no le fue muy bien, o tal vez el precio del pescado, como vemos en los últimos años, va bajando, puede ser que efectivamente acumule una deuda importante. Y al mismo tiempo, más bien, perder la libertad de movimiento, como un indicador muy claro de trata. El segundo umbral está compuesto por 10 categorías de indicadores diferentes que incluyen abusos durante la contratación. Creo que doña Roxana mencionaba prácticas abusivas. Entonces, justamente de eso que estamos hablando, y la víctima potencial tenía que haber experimentado 2 o más de los abusos de 2 categorías distintas. Ahora, muy rápidamente con la encuesta de hogar alcanzamos a 1,017 personas y según este método encontramos una tasa general de trabajo forzoso, trata de persona con fin de trabajo forzoso, explotación laboral, del 21.1%. Y acuérdense en este número porque justo le voy a enseñar el porcentaje que encontramos con el otro método. Ese es el mapa de donde trabajamos. En blanco es el mar, en realidad, un poco contraintuitivo, pero allí pueden ver las comunidades donde trabajamos. Incluimos, por ejemplo, a Isla Chira, que es la isla más grande que tenemos, Isla Venado, y cubrimos desde Manzanillo a Tárcoles. En cambio, con el bola de nieve, encuestamos a 1,009 personas, más o menos el mismo número, y llegamos a una tasa general de trabajo forzoso del 22.4%. Y ahora voy a devolverme solo un segundo para enseñar que efectivamente es muy similar, 21.1% con la encuesta de hogar y 22.4% con el bola de nieve. Igualmente, esas son las comunidades donde encuestamos. Claramente siempre trabajamos en las mismas comunidades con las 2 metodologías diferentes, ¿verdad? Los resultados que les voy a presentar, y me gustaría aquí hacer una aclaración, los resultados aún no han sido publicados. De hecho, la mayoría de las contrapartes costarricenses presentes en este momento, posiblemente estos días están recibiendo una invitación para el lanzamiento de ese estudio del 16 de octubre. Sin embargo, para nosotras de la OIM, este congreso era una oportunidad demasiado importante y queríamos aprovecharla para presentarle los resultados, ¿verdad? Aunque no son públicos. Lo que dicen los resultados es que 1 de cada 5 personas que trabajan en el sector pesquero de Punta Arenas, claramente de las que encuestamos, podría ser víctima de trata de personas. Entonces, ha experimentado abuso, ¿verdad? ¿Qué podrían significar eso? A nivel más detallado, aquí les voy a dar una serie de porcentajes que sin embargo para nosotras van mucho más allá de números, ¿verdad? Cuentan realidades muy complejas que podemos fácilmente vincular a factores socioeconómicos que conocemos de la zona. Más del 60% empieza a trabajar en el sector pesquero siendo menor de edad. Casi un 50% de las personas nos dijeron que no podían cubrir los gastos de su hogar en los últimos 6 meses, solamente con la pesca, ¿verdad? Lo que efectivamente puede conllevar que la persona entonces utilice estrategias de supervivencia arriesgada o inclusive se involucre en otras actividades ilícitas, como por ejemplo, entre otras, el narcotráfico. Más del 30% ve reducido el valor de sus productos o servicios brindados, que era un poco lo que le comentaba antes, el precio del pescado que baja, ¿verdad? ¿Y quién define el precio del pescado? La persona que me está comprando el pescado. 45% de las personas encuestadas se han sentido engañadas sobre la naturaleza del trabajo que iban a realizar, incluyendo, por ejemplo, el número de horas. Y casi un 17%
reporta que su empleador ha inflado el precio del gasto del combustible, ¿verdad? Equipo de pesca, etc. Ahora, ¿qué nos enseña este estudio? Que muchas prácticas de las que encontramos en las comunidades, tanto a nivel de ese estudio como a nivel en realidad del análisis cualitativo que realizamos, son percibidas y consideradas normales. Entonces se pasan de generación en generación y las personas son acostumbradas, ¿verdad?, a tratos que no son dignos. La amenaza de excluirles de futuros empleos constituye el abuso más denunciado. Entonces, básicamente, tenemos un 5% de personas que dicen, yo no reporté, yo no denuncié, yo no hice nada y yo sufrí esta violación, pero no pude hacer nada porque justamente tengo miedo a que no me vayan a contratar seguidamente. 5% vio restringida su libertad de movimiento, 10% reporta tener una deuda. Aquí hay un dato muy preocupante. Tenemos deuda hasta 1.500.000 colones. 7% reporta violencia física por parte del empleador. 84% declara que no abandona su trabajo a pesar de la explotación porque no tiene otras oportunidades laborales. Y esto nos hace reflexionar muchísimo claramente sobre el contexto socioeconómico, ¿verdad?, de la provincia y las condiciones justamente de la gente que vive en zonas costeras. Y solamente un 23% busca apoyo. Sin embargo, un dato interesante, lo busca en pares laborales, amistades, ¿verdad? Entonces no reportan, por ejemplo, acudir a la institución una vez que se enfrentan a ese tipo de abuso. Muy rápidamente, sin entrar muy en detalle, quería presentarles estos factores y niveles de riesgo que llaman mucho la atención. Básicamente nos indica que dependiendo de la característica de la persona que encuestamos, tenemos una mayor probabilidad de que la persona sufra abuso, ¿verdad?, o explotación. Entonces, claramente, lo que no logran cubrir los gastos del hogar en los últimos 6 meses, que recordamos son casi más del 50% de personas encuestadas, son más propensos, ¿verdad?, a experimentar violación y abuso. Lo que no reciben asistencia de bienestar, nosotros preguntamos mucho, por ejemplo, por el beneficio de limas, que se otorga mucho a la persona que trabaja en la pesca, en periodo de veda, etcétera, son más propensas a sufrir ese tipo de explotación. Más hijos, más propensas, ¿verdad? Quienes trabajan para intermediarios y no directamente en la pesca, más propensa. Y también un tema muy interesante, vinculado al tema de género, las personas que encuestamos que se identifican como hombres, los hombres más propensos, ¿verdad? Y eso nos hace pensar mucho en la división sexual del trabajo y en cómo a veces los estereotipos y los estigmas sobre los hombres, que como son proveedores, no pueden ser víctimas de trata, ¿verdad? En realidad, en el campo, podemos efectivamente ver algo muy diferente, como demuestra este estudio. Para ir cerrando, creo que ya me estoy extendiendo, como les decía, ese es el primer estudio de esta naturaleza y diseño que compara estas dos metodologías, entonces claramente posiciona a Costa Rica en un lugar, ¿verdad?, muy bueno para poder desarrollar estudios de esta naturaleza en futuro. Un dato muy alarmante, que el 60% de la persona que encuestamos nos dijo que empezó a trabajar antes de que tenía 18 años. Entonces, claramente un llamado para seguir trabajando especialmente con esta población. También, desde un punto de vista más académico y de métodos, el bola de nieve sí nos permitió llegar a poblaciones más escondidas, sobre todo a la población migrante. Un 10% de las personas que encuestamos era efectivamente población migrante, por su mayoría nicaragüense, pero también colombiana y venezolana. A nivel de recomendaciones, y aquí de verdad voy cerrando, claramente ese estudio nos permite tener datos muy concretos con una base científica muy sólida, ¿verdad?, para poder tomar decisiones en tema de lucha contra la trata de personas basada en evidencia, ¿verdad? Y claramente los resultados nos hacen un llamado a la atención para trabajar más en concientización, información. Bueno, como decía doña Roxana, empoderamiento, sensibilización, formación e información, ¿verdad?, para que las personas que trabajan en el sector pesquero ya no normalicen ese tipo de abuso y violaciones de derechos humanos, incluyendo derechos laborales, sino también que sepan lo que está permitido, lo que es una violación y dónde reportar. Implementar reforma legal y política para proteger esta población específica, porque es un sector laboral muy peculiar, ¿verdad? Un sector peculiar donde
las personas trabajan en el mar. Entonces, si efectivamente nos estamos enfocando inclusive en la persecución de ese delito, en la investigación de ese delito, tenemos que cambiar un poco el chip, porque lo estamos haciendo en el medio del lago, ¿verdad? En lanchas, en pangas, en el mismo mar. Claramente fortalecer mecanismos de articulación y coordinación entre el mismo sector pesquero, todas sus asociaciones, etcétera, con los actores institucionales a nivel local que se encargan de luchar contra la trata de personas, y claramente crear donde no existen, y sino implementar estos mecanismos de referencia que tenemos y fomentar y fortalecer la coordinación centro-local, ¿verdad? Muchas veces tenemos muchos instrumentos, herramientas que funcionan muy bien en nuestra gran área metropolitana, la que llamamos la GAM, que a nivel comunitario, a nivel local, tiene que ser un poquito adaptada a la realidad local. Y les agradezco muchísimo por su atención. Yo aquí terminé mi presentación y voy a parar de compartir pantalla. Muchísimas gracias a la máster Tabellini y a Lina Cedeño, quienes nos brindaron un panorama sobre la prevalencia del trabajo forzoso en la industria pesquera en Costa Rica. A partir de este momento iniciaremos con el espacio de consultas, donde las personas que nos escuchan ya han enviado sus preguntas por medio del chat virtual. Vamos a iniciar con un comentario, pregunta, que está dirigido a Robinson en este caso. Dice el comentario: actualmente la alianza está conformada por 12 organizaciones colombianas y son estas las que participan de diferentes redes y plataformas, no así la alianza. La pregunta es, como organización miembro de la Alianza Colombiana, nos dice una persona, contra la trata de personas, ¿por qué la persona expositora está hablando de la existencia de redes? Don Robinson, tiene un minuto para concretar su respuesta a partir de ahora. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la pregunta y por los comentarios, más porque es de una de las organizaciones que yo estaba haciendo un seguimiento en las redes sociales y me parece muy valioso el trabajo que están haciendo. Justamente lo que está identificando es que existen espacios de articulación que creo que podría, y era al comentario en lo que está haciendo en ese sentido, que podrían permitir también hacer activismo, hacer campañas de activismo digital de manera articulada con distintas organizaciones. Entonces, claro que un escenario es este espacio en particular que está conformado por 2 organizaciones, como usted lo señala. También la campaña de las libres es un ejemplo de cómo se pueden hacer espacios de articulación con diferentes organizaciones, y lo que yo decía es que puede ser esa también una oportunidad muy importante para fortalecer estrategias de activismo digital. Muchísimas gracias, Robinson, por su respuesta. La siguiente pregunta es para doña Roxana, a quien le consulta una persona del público. ¿Cuál es el factor o el elemento que desde su punto de vista sería un aspecto de carácter de mejora urgente? Habla específicamente de alguna carencia para la prevención y que aún exista sesgo que no debería existir, y que aún existe un sesgo que no debería existir al día de hoy. Doña Roxana tiene un minuto para plantear su respuesta. Muchas gracias por la pregunta. Hay mucho en qué trabajar porque parte del problema es la naturalización de las prácticas abusivas que favorecen la producción de personas o grupos delictivos que puedan ser los perpetradores, y también los factores de riesgo de vulnerabilización que favorecen que sean captadas las personas que van a ser víctimas. Entonces, hay un tema de naturalización y hay un tema de entender el fenómeno triangulado, donde el contexto social donde se reproduce la práctica abusiva tiene un factor predominante, muy en la línea de lo que planteaba en la mañana el expositor. Entonces tenemos que dibujarlo. Y por último, para más precisamente, debemos lograr que el sistema judicial nutra la prevención, dando información real y verídica a tiempo real de lo que está sucediendo en los tipos penales, para lograr prevenir con nombres y apellidos en los territorios donde están ocurriendo. Ese divorcio entre prevención y atención no favorece, tanto para judicializar
como para divulgar y sensibilizar sobre los riesgos. Eso sería. Gracias. Doña Roxana, muchísimas gracias por su respuesta. Tengo una pregunta para Mariana. Mariana, dentro de su estudio se logró identificar si la universidad permea o promueve dentro de los planes de estudio el tema de trata de personas analizado desde la perspectiva de género y la interseccionalidad. Adelante, Mariana. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la pregunta. Bien, en los programas oficiales eso no aparece ni como una temática dentro de las unidades de género, ni como estudios de caso, cuando se habla, por ejemplo, de movimientos de personas a través de los distintos territorios nacionales. Es decir, en las currículas oficiales no aparece como tal. Sí, el programa de estudio y formación de trata de personas ha desarrollado unos cursos introductorios que tenía como objetivo toda la población, no solo la universidad, sino también los pobladores del partido de San Martín, donde está la universidad. Ha desarrollado un tipo de formación, pero no es ni propia de los programas de estudio de las carreras y por supuesto no es obligatoria. Entonces ahí es donde uno hace énfasis en la necesidad de visibilizar estas propuestas, la necesidad de articulación entre los espacios de extracurriculares que ofrece la universidad y aquella formación obligatoria, porque lo que termina ocurriendo es que muchos estudiantes no logran acceder a ese contenido y por supuesto tampoco logran poder incorporarlo al resto de actividades que tienen que hacer para recibirse. Cuando algo tiene el carácter opcional y cuando además uno tiene que cumplir con un montón de otros requerimientos como prácticas profesionales para recibirse, aparece una doble dificultad cuando estas distintas propuestas institucionales no están articuladas. Entonces, para responder la pregunta, no están incluidos de manera explícita en los programas. Sí ha habido algunas instancias de formación creadas por este programa, el PEFITE, y también un círculo de estudio hace varios años que son hechos por los mismos estudiantes, pero no ha habido un apoyo institucional claro y delineado en función de incorporar estas problemáticas como parte integral de las cuestiones de género. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Finalmente, la pregunta dirigida a Francesca. Desde su investigación, que además es muy importante y es un tema que reúne mucha institucionalidad pública, quisiéramos saber qué papel juega el gobierno local en la prevención y atención de la situación abordada. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esa pregunta. De hecho, la parte 2 de ese estudio que no mencioné es que vamos a trabajar con una intervención en comunidades hasta el 2026, justamente utilizando los resultados de ese estudio. Entonces, el papel del gobierno local es absolutamente importante. Ya existe un grupo constituido, es un task force, es un grupo de trabajo que es integrado por varias instituciones, el Ministerio de Trabajo, Incopesca, nuestro Ministerio de Pesca, Guardacostas, es la institución que efectivamente posee lanchas para poder ir al mar, pero también INAMO, IMAS, muchas otras instituciones donde se desarrollan mecanismos de referencia, ¿verdad? A nivel local, donde se trabaja con jornadas informativas para llevar esta información. Allí, por ejemplo, la defensa pública del área laboral, que vela para los derechos laborales de las personas, juega un papel súper importante. Entonces, esa articulación a nivel local es clave a la hora de identificar un caso y saber dónde referirlo, ¿verdad? Porque tenemos comunidades como la misma ciudad de Punta Arenas, que tiene más servicios, más instituciones, y tenemos otras comunidades como las islas, donde efectivamente eso es más complejo. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando para crear estaciones virtuales en las islas, que es un proyecto de la defensa pública, para que los mismos pescadores puedan se puedan conectar virtualmente y hacer su pregunta, eventualmente su reporte virtualmente, y no tener que agarrar, por ejemplo, una lancha y pagar el precio del combustible para tener que llegar
a Punta Arenas. Entonces, para resumir, ese papel es clave, también el de la Caja, del Ministerio de Salud, del mismo Ministerio de Educación Pública, con lo que trabajamos, por ejemplo, con centros educativos, porque claramente se necesita una respuesta holística que vaya abordando un poco lo que es un modelo de determinante de vulnerabilidad que manejamos desde la OIM, entonces que vea tanto lo individual como el familiar, como el comunitario y el estructural. Y es justamente en esa dirección que nos estamos moviendo, siempre de la mano con todas las instituciones y claramente de la mano con la Coalición Nacional contra la Trata y sobre todo la Secretaría Técnica de la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, Francesca. Doña Roxana, tenemos una consulta más. Si usted me permite realizarle la misma, que es bastante interesante, para que nos pueda contestar y conocer cuál es su punto de vista. Sería: ¿qué acciones preventivas directas se incluyen en el calendario escolar por parte del Ministerio de Educación Pública para fortalecer los factores protectores en este fenómeno, tomando en cuenta el acceso de los niños y jóvenes a redes sociales sin supervisión, que les convierte en un factor vulnerable? Muchas gracias. Y adelante. Bueno, en realidad, el Ministerio de Educación Pública tiene muchas acciones dentro del calendario escolar. Y recordemos que el calendario escolar solamente implica las efemérides fundamentalmente y la parte formativa desde la acción curricular o la parte extracurricular desde lo que es el acompañamiento de la acción educativa en los espacios co-curriculares. Por eso es que, como lo decía en la mañana y como lo decían al principio del Congreso, el tema de la explotación sexual comercial como fenómeno es un tema estructural que no tiene que ver con un día que digamos qué pasa, que luchemos contra la trata o contra los delitos. Es un tema naturalizado culturalmente y que tenemos que trabajar todos y todas constantemente. No está una currículum oculta, como lo dijo una de las expositoras, y esto no podemos pensar que a través del calendario escolar es suficiente, aunque está en estudios sociales en el secundaria también, ¿verdad? Hay que pensar más allá de eso. Hay temas, por ejemplo, más urgentes, por ejemplo, el tema, claro, el tema de redes sociales, hay programas preventivos en esta materia con Fundación Paniamor, por ejemplo, hemos trabajado en esa materia y seguimos trabajando. El tema es un tema nacional que trasciende el sistema educativo y que tiene que ver con naturalizar las prácticas abusivas que están sosteniendo la producción y reproducción de los fenómenos de la explotación sexual comercial, que van mucho más allá, ¿verdad? Recordemos no quedarnos con el evento positivo, el hecho delictivo como tal, sino lo que pasa antes para que se construyan las condiciones para que se llegue a eso. Por ejemplo, uno de los elementos de riesgo más altos que tenemos en este momento es la naturalización de los concursos de belleza, inclusive desde preescolar, ¿verdad? Que se tienen como prácticas que muchas veces se hacen en las comunidades y en los centros educativos, ya no tanto en los centros educativos, pero sí en las comunidades, ¿verdad? Retomando el tema del cuerpo, ¿verdad? Y cómo eso implica una serie de elementos donde inclusive hay un caso de trata de personas que se dio a través de estos elementos asociados al modelaje. Entonces, yo creo que es mucho más allá de un currículum, es mucho más allá del MEP, es mucho más allá, es una acción contrasistémica que tenemos que trabajar muchos y muchas dentro de este esfuerzo y esta aventura. Es una tarea larga y estamos para trabajar en eso. Y estoy con usted si quiere que hablemos más al respecto. No sé quién hizo la consulta, pero con mucho gusto. Gracias. Muchísimas gracias a doña Roxana, a Mariana, a Francesca, a Robinson, por todos sus aportes en la exposición y también por las respuestas que nos han brindado a estas consultas que nos han planteado las personas participantes. Agradecemos a todas las personas oyentes que estuvieron a lo largo de la jornada y también a aquellas que realizaron sus aportes por medio de los diferentes medios virtuales. Seguidamente les invitamos a unirse al enlace que se les compartió por el chat de Zoom recientemente para que puedan participar en el acto de clausura oficial, donde también se les indicará los detalles sobre la entrega de certificados de participación y de la sistematización de algunas de las ponencias que tuvo este Congreso Latinoamericano
y caribeños sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Fue un placer poder acompañarles en este espacio. Les invitamos a la sesión de clausura nuevamente y deseamos que pasen una excelente tarde. Muy buenas tardes.